Zona 2 se complacen, como todas las semanas, en ofrecer una entrevista interesante, atractiva, de interés social. En esta ocasión vamos a platicar con el ingeniero Omar Carrión Abud, quien se desempeña desde hace tiempo como líder del movimiento antorchista aquí en el estado. Vamos a hablar de los problemas que ha tenido este movimiento, actualmente cómo ha logrado sobrevivir y lo que ha enfrentado durante esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los miércoles aquí en Zona 2, recuerde, tenemos estrenos de entrevistas con personajes muy interesantes para que se quede con nosotros, para que lo comparta. Miércoles 8 de la noche en absolutamente todas las plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y tal como lo comentamos hace un momentito, está con nosotros y agradecemos su presencia el ingeniero Omar Carrión Abud. Actualmente él es presidente del comité directivo del movimiento antorchista en Michoacán. Hay que recordar que fue diputado de representación proporcional en su momento determinado. Es investigador en la Universidad de Chapingo en el 74-76. Luego fue también investigador en la Facultad de Biología en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Estuvo en agronomía en la Universidad de Nuevo León 77-78. En el Instituto Valladolid fue su espacio de primaria y secundaria. Después se fue a Chapingo, donde hace la prepa, y pues ahí se recibe de ingeniero agrónomo en Chapingo. Omar Carrión Abud, bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, don José Luis, muy amable. Buenos días. Por estar con nosotros, ingeniero. A usted Buen día. también, Daniela, muy buenos días. Gracias, ingeniero. Se le relaciona con el movimiento antorchista, ingeniero Omar Carrión Abud. Le conocemos como líder justamente de este movimiento y quisiéramos saber en este momento cuál es la situación que están viviendo ustedes. Sabemos que desde el 2000 fue justamente el líder nacional Aquiles Córdoba Morán quien estableció que la presidencia de la República, que Andrés Manuel López Obrador era un político con equívocos muy importantes hacia la sociedad. Sí, señor, en efecto, desde esos momentos que nosotros tuvimos relación con el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, pues pudimos apreciar un discurso completamente incongruente entre lo que se decía, lo que se declaraba y lo que se hacía. Hay un artículo al inicio del libro, en efecto del año 2000, en donde se da cuenta de cómo le están exigiendo a una escuela que estaba relacionada con nosotros el predio que ocupaba, y ocasión en la que López Obrador declaró que él nunca iba a permitir que se cerrara la escuela. A las pocas semanas se insiste por parte de Dolores Padierna, que era la delegada donde correspondía el terreno, y declara que exige que se le regrese el terreno porque se va a hacer un proyecto inmobiliario. No se retiró el plantel, no se retiró el terreno porque la comunidad se defendió, pero esto ya se señala como una incongruencia original. No se va a cerrar ninguna escuela, yo no voy a permitir que se cierre ninguna escuela, y ahora se cierran las escuelas de tiempo completo, se cierran las estancias infantiles. Entonces esto ya estaba anunciando cómo por un lado hay una declaración y por otro lado se le exige a la escuela que desaloje el espacio que ocupa. Entonces es muy antiguo la incongruencia del señor López Obrador. Últimamente no vemos a esa fuerza, como antes, igual estoy equivocada, ingeniero, para que me lo aclare, del movimiento antorchista. Incluso yo le comentaba a José Luis, hoy en la mañana en noticiero, cuando hacíamos comentarios de este libro, que en un momento vamos a hablar de este libro, antes era un movimiento con mucha fuerza, y ahora ya no los veo por ningún lado, ¿no? Un movimiento que originalmente se les asociaba con el Partido Revolucionario Institucional, o ya
pues en sus últimos respiros, y hoy no vemos esa fuerza del movimiento antorchista. ¿Qué ha pasado? La fuerza se mantiene. Acabamos nosotros de transitar por una organización muy importante de un encuentro nacional de teatro que llevamos a cabo en Texcoco, en donde participaron gentes de todo el país. Y ahora, el día 6 de mayo, inauguramos la 22ª Espartaqueada Nacional. Nosotros continuamos con nuestras actividades. Creemos que ha disminuido un poco nuestras movilizaciones públicas, callejeras, por la razón de que el presidente ha decretado por sí y ante sí que no se va a resolver ninguna petición de los antorchistas. Esto debe de ser tomado en cuenta en una actividad política permanente. Si nosotros insistimos en que se resuelvan las demandas de nuestros compañeros, que existen porque ahora hay más pobres que antes, sí, esto nos podría conducir a un enfrentamiento constante de desgaste para nuestros compañeros, que probablemente la gente pobre, la gente necesitada, pues no está en capacidad de sostenerlo. Por eso nosotros hemos decidido en algunos casos replegarnos un poco, a esperar mejores condiciones, pero yo le quiero decir una cosa, Daniela: Antorcha está creciendo, Antorcha se mantiene, Antorcha realiza sus actividades legales como siempre. Ahora los invitamos a ustedes y a su amable auditorio a que nos acompañen en Tecomatlán. Vamos a reunir más de 10,000 jóvenes. De aquí de Michoacán va un contingente de más de 700 participantes. Se va a hacer una fiesta de los jóvenes durante 8 días. Así es de que Antorcha... Está viva Antorcha. Claro que sí. Nosotros estamos ya pasando de ser perseguidos políticos, porque usted sabe que él declaró su persecución contra nosotros desde antes de que tomara posesión como presidente de la República. ¿Por qué eran del PRI o por qué? Porque somos una organización popular. Él nunca le ha tenido miedo al PRI. No ha hecho esas declaraciones contra el PRI. Contra Antorcha sí, porque Antorcha es una fuerza popular. Entonces, desde ese momento se nos declaró enemigo público número 1. Y llevamos más de casi 200 ataques del presidente de la República. Y aquí estamos. Hemos pasado de ser perseguidos políticos de este régimen a ser sobrevivientes de este régimen. ¿Ataques del presidente hacia el movimiento? Sí, claro. Ya le digo que completamos cerca de 200. Nos ha dicho que nosotros recibimos moches por 10,000 millones de pesos. El doble de la estafa maestra. Luego se le olvidó el dato y pasamos a haber recibido 20,000 millones de pesos. Y hace 10 días en Juchitán la cifra llegó a 30,000 millones de pesos. Todo esto son mentiras completas. Si hubiéramos vivido nosotros de los moches, ya hubiéramos desaparecido. Y sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, yo le quiero preguntar, ingeniero, en este momento, ¿ustedes están pensando hacer algún movimiento político en alianza con algún partido para lo que está por venir, que son elecciones, y tratar de vencer justamente a López Obrador? Sí, don José Luis. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la unidad de las fuerzas que se oponen al régimen nefasto de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador. Estamos totalmente de acuerdo con todo ese conjunto de fuerzas que se muestran inconformes, que han sido agredidas, algunas muy agredidas como nosotros, y estamos de acuerdo con la unidad. Pero nosotros seremos muy cautos de no ir a ocasionar con una posición predeterminada una división mayor. Son fuerzas que desgraciadamente se mantienen divididas, de diferentes partidos y de diferentes corrientes, y nosotros no queremos ser de ninguna manera un factor de división. Así es de que vamos a ser muy cautos en nuestros pronunciamientos y los vamos a hacer tratando de
fortalecer la unidad. En este momento, yo les digo claramente, nosotros no tenemos ningún candidato, ni lo vamos a plantear. Nosotros creo que nos vamos a pronunciar por el candidato que logre la unidad de las fuerzas. ¿La alianza? Por la alianza. Van por allá. Sí. Preguntaría, ¿cuántos elementos, cuánta gente compone en este momento Antorcha Campesina en el país, ingeniero? Pues nosotros le calculamos como 2 millones. 2 millones de mexicanos con presencia en todos los estados de la República. Acabamos de sufrir el asesinato de una familia de antorchistas, de una familia de jóvenes antorchistas en el estado de Guerrero. Tiene 12 días, estamos esperando justicia. Un joven padre de 34 años, su esposa de la misma edad y una criatura de 6 años que fue ahorcado de manera criminal por antorchistas. Ellos no estaban en el régimen, en el crimen organizado, no estaban invadiendo terrenos, no estaban en ninguna actividad ilegal. Ellos estaban haciendo trabajo para llevar obras y servicios a las comunidades y los matan. Nosotros esto lo relacionamos íntimamente con la campaña de exterminio de los antorchistas que ha encabezado López Obrador desde la presidencia de la República. No hay duda de que hay una relación de causa-efecto. ¿Por qué lo menciono aquí? Bueno, porque nosotros tenemos una presencia importante en el estado de Guerrero, entre otros más. Nuestros compañeros son parte de un conjunto de fuerzas en Guerrero que acaban de conquistar el registro de un partido político estatal. Y nosotros formamos parte de ese colectivo de fuerzas políticas. Se ha referido de 200 ataques, llevan como que hasta la suma, nos dice algo así como 200. ¿Ataques en qué sentido? Declaraciones del presidente, solo declaraciones personales de él que son calumnias. En todas ellas nos ha llamado ladrones, nos ha llamado vividores, nos ha dicho que vivimos de moches y hasta las cantidades ha dado, como ya les decía, 10,000 millones, 20,000 millones, 30,000 millones. No hay ningún preso, no hay ningún proceso. Algunos de los negocios que ha puesto la organización les bloquearon las cuentas, pero nunca pudieron demostrar nada. ¿Qué negocios tienen ustedes? Bueno, nosotros... Yo recuerdo gasolineras, ¿es correcto? Sí, es correcto. Nosotros hemos desarrollado desde nuestro inicio un proyecto integral. Si queremos tener independencia política, tenemos que tener independencia económica necesariamente. Nosotros no podíamos, nos lo planteamos desde el principio, irle a pedir presupuesto a un gobernador para hacerle una marcha a ese gobernador. Necesitábamos nosotros nuestros propios recursos y los hemos construido. Estamos avanzando, no hemos terminado, no es lo que nosotros queremos ni siquiera lo que necesitamos, pero hemos avanzado. Nosotros vivimos de la colecta pública, primero. Creo que ya ahorita no hay mexicano que no haya visto algún día a un antorchista con un bote en la calle solicitando su cooperación. Segundo, vivimos de actividades económicas pequeñas que realizan nuestros compañeros en donde trabajan. Actividades como kermeses, rifas, etcétera. Vivimos también de algunas cuotas que nos pueden otorgar compañeros que tienen trabajo, que como ustedes sabrán, pues no son muchos. Y finalmente hemos ido estableciendo negocios que administramos nosotros, que son absolutamente legales y cuyas utilidades forman parte de el patrimonio y de los gastos ordinarios de la organización. Como estaciones de servicio. Hemos fundado tiendas de abarrotes en varios lugares y hemos logrado fundar gasolineras. Tenemos una gasera en la zona de Huitzilán de Cerdán, cuyo origen es estrictamente de la colecta nacional. Tardamos 2 años en reunir los fondos para poner esa gasera y desde hace más de 30 años existe esa gasera en un paraje que se llama El Paraíso, muy cerca de Huitzilán de Cerdán. Sí. Yo quiero regresar al tema de la elección que está por venir.
2 millones de antorchistas. Serían 2 millones de votos que no favorecerían a López Obrador. Así es, seguramente. Aunque hay muchos de estas personas que están recibiendo seguramente pues el dinerito por 65 y más o por otras cosas, esto no podría cambiar el sentido del voto. No completamente. Nosotros sabemos que esta gente, no solo los que forman parte de Antorcha, sino todos los mexicanos que reciben estos apoyos, son víctimas de la extorsión. Ellos sí, la cuarta T sí es extorsionadora. Todo el mundo sabe que a la gente se le extorsiona con esas ayudas para que se movilice como lo necesitan y para que vote como lo necesitan. Pero cada vez es menos, don José Luis, cada vez es menos. La gente se ha dado cuenta que estas ayudas no lo están sacando de pobres. No hay ninguna colonia en donde vivan los que ya salieron de pobres, los que ya subieron a la clase media y que ya tienen su pequeño auto, que sus hijos pueden asistir a alguna escuela particular. Eso no existe. Todos los que tienen ayudas, después de casi 5 años, siguen necesitando esas ayudas muchas veces para comer, porque este país no les da empleo, no les da para sobrevivir. Hemos regresado. Y la emigración está creciendo terriblemente. Aquí en Michoacán, don José Luis, que no somos los únicos, pero aquí han crecido las familias sin padre y muchas también hasta sin madre. Nosotros tenemos relación muy personal, muy triste, con jovencitos que no está ni el papá ni la mamá. Y por lo tanto, como ustedes deben de saber, en Michoacán, como en otros lugares del país, ha crecido la ansiedad y la depresión en jóvenes y los suicidios en jóvenes. Ustedes saben que cuando ustedes y yo fuimos jóvenes, eso no existía. No. Nosotros nunca nos enteramos de un amigo, de la hermana de un amigo, de la novia de un primo o algo así que nos pegara cerca que se hubiera quitado la vida. No existía. Ningún estudiante de secundaria, ni de preparatoria, ni de profesional se quitaba la vida en aquellos tiempos. Y si sucedía, era muy lejano a nuestras realidades personales. Y ahora, muchos jóvenes han estado muy cerca de suicidios de conocidos de ellos. Se ha generalizado esto. Este es un país que va mal. Esto es una cosa que está fracasando con cualquier proyecto. De hecho, lo refiere Aquiles Córdoba Morán en el libro de La Esperanza, la Decepción, justamente que están presentando, y el día de hoy en rueda de prensa dará a conocer, lo presentaron en la Ciudad de México, es un libro que recopila comentarios, artículos y pláticas que ha dado el ingeniero Aquiles Córdoba Morán en relación con la figura de López Obrador. Sí, así es. Es decir, son los análisis hasta el 2020, en donde se precisa claramente a dónde va el país. Por ejemplo, primero los pobres. Siempre ha dicho que primero los pobres, pero sus obras insignia no son para pobres. Para pobres no es un aeropuerto. Para pobres no es un tren turístico de 1,600 kilómetros de recorrido. Para pobres no es tampoco una refinería. Para pobres serían los hospitales. Pero nosotros tenemos un magnífico lugar mundial de muertos por COVID. Hoy en la mañana aparece una nota que dice que en la administración de López Obrador ya suman 44 millones de recetas que no se han entregado los medicamentos. También obras para los pobres serían escuelas, internados, escuelas de tiempo completo. Todos sabemos que no hay nada de eso. Empleo. Empleo, claro. Y el tema bien de la pagado. seguridad también. Bien pagado, por supuesto. Está tremendo, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, es un fracaso. Ha sido un timo nacional el gobierno de López Obrador. Esto va a costar mucho tiempo poder recuperar todo lo que hemos perdido,
todo lo que de alguna forma hemos regresado, hemos retrocedido, ingeniero. Sí, así es, así es. Ahora hay más tristeza, más amargura, más pobreza. No solo la violencia, esa violencia está causada porque el Estado que encabeza López Obrador renunció a las facultades legales que le otorgaba la Constitución que conquistaron todos los mexicanos antes que nosotros, que le entregaban facultades legales para combatir el crimen y renunció a ellas unilateralmente y dijo que ahora las iba a sustituir por los abrazos. Esto no lo puede hacer un gobernante, no puede hacer a un lado la ley y decir que ahora él va a abrazar a los delincuentes. Así es de que la delincuencia, la violencia que ahora padecemos, está causada por el Estado que encabeza López Obrador. Pero no solo la violencia, está causada por él la impunidad. Porque llevamos 140,000 muertos por violencia. Pero ¿y cuántos procesados hay? ¿Cuántos sentenciados hay? Es ridícula la cantidad. O sea que en México campea la violencia y campea la impunidad. Y hay 100,000 personas desaparecidas. Y toda la gente que anda buscando a sus desaparecidos, También, don Alejo. Todavía nosotros no tenemos esas experiencias, pero pues pensemos por un momento, aunque sea como homenaje a las madres que buscan a un hijo desaparecido. Debe de ser la muerte, la muerte. Muchas de esas personas preferirían morir que andar buscando a sus hijos. ¿Y cómo ve Antorcha Campesina Michoacán, al gobierno de Michoacán en estos momentos, la situación en Michoacán? El gobierno de Michoacán, como los gobiernos de los estados de la República, no tiene dinero. No tiene dinero. Ahí están. Volvemos a dónde se está yendo el dinero, a las obras faraónicas del presidente, a los caprichos del presidente. Y entonces no hay dinero en Michoacán, no hay dinero en el municipio de Morelia, con la complicidad o sin ella de los gobernantes, pero no hay dinero. Entonces, nuestros gobernantes se dedican a encabezar eventos propagandísticos de impacto entre la población, pero no obras ni servicios de verdadero impacto. Aquí no se ha construido ningún hospital nuevo, no hay escuelas nuevas. Las escuelas de tiempo completo en Michoacán se sostienen, esto hay que reconocerlo. Es uno de los 13 estados del país que sostiene las escuelas de tiempo completo, pero con un presupuesto reducidísimo, ya no como estaban antes con el apoyo de la federación, ahora con apoyos muy precarios de parte del gobierno del estado. Entonces, pues por ese lado, por el lado del empleo, ustedes saben que los michoacanos somos campeones nacionales de remesas. O sea, somos campeones nacionales de expulsión de hijos de este estado, de padres de familia, de madres de familia, de hijos mayores. Michoacán es expulsor. Y la violencia también. Michoacán ocupa un lugar destacado en la violencia. Ahora ya hubo muertos en una sala de espera del Seguro Social, en la maternidad. Hubo muertos acribillados en un panteón, gente que había ido a visitar a sus muertos. Anoche se anunciaba de un enfrentamiento cruento en Tacario, en el municipio de Ciudad Hidalgo. Esto no puede seguir así. Michoacán no se sustrae a la realidad nacional. Es parte de la realidad nacional. Y aquí, Antorcha, ¿cómo interviene? ¿Qué hace? ¿Cómo colabora? Pues nosotros seguimos hasta donde podemos encabezando las demandas de nuestros compañeros. Las demandas de obras y servicios. Eso es básicamente. En cuanto al crimen organizado, nosotros, como se dice por ahí vulgarmente, nosotros no somos nadie. Nosotros no somos policías, no tenemos ningún cargo. Eso es responsabilidad del Estado y de los miembros del Estado que tanto buscaron
llegar a esos cargos. Así es de que, pues, nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo y, pues, algunos de nuestros compañeros, pues, pasan cerca de donde hay intercambios de tiros, pero aquí en Michoacán, afortunadamente, no tenemos todavía ninguna baja que lamentar en ese sentido. No somos parte del conflicto. ¿Cuántos miembros de antorchistas hay aquí en Michoacán? Aquí nosotros en el estado calculamos 80,000. Trabajamos en más de 60 municipios. 60 municipios. ¿Y realizan actividades constantes? Constantemente, constantemente. Está activo el movimiento. Estamos activos completamente. Nada más resguardados un poquitito. Pues para no, que les... tenemos que ir y venir de todas maneras, pero no nos queda otro remedio. Hoy presentan el libro. ¿Qué expectativas tienen de la esperanza a la decepción? Pues está Aquiles causando Córdoba? mucho interés, mucho interés. Esos análisis son valiosísimos porque anuncian lo que ahora se vive y anuncian lo que todavía nos falta por vivir. Sí, pero aquí tenemos posturas desde el año 2000. Sí, así es, Daniela. Y además, 2001. si ustedes lo revisan con cuidado, ahí no hay ataques personales, no hay ataques familiares, no hay nada de eso. No hay amarillismo, vaya. Es una caracterización política de López Obrador como una persona que sirve a determinados y muy específicos intereses económicos y los ha servido. Yo creo que ellos van a quedar conformes con el trabajo de resguardar sus ganancias que ha hecho López Obrador en estos años. Escribe, el poder marea cambia a los hombres, sobre todo aquellos que no están vacunados contra los halagos y el incienso. Los hombres grandes de verdad, los aptos para gobernar a los pueblos, mientras más suben, más bajo y más hondo miran, es decir, más humildes y comprensivos se muestran con los débiles. Los demás tienden a endiosarse y sobre todo si se les deja terminando en dictadores. Son palabras proféticas, son palabras proféticas. El maestro Aquiles Córdoba Morán conoce la vida, conoce a los hombres y conoce a los hombres del poder. Eso es cierto. Aquí prácticamente no hay políticos modestos, no hay políticos sencillos. Todos los políticos, casi en su totalidad, se endiosan una vez que Todos. toman el cargo. ¿Por Todos. qué? Todos. ¿Por qué? Pues porque nosotros pensamos que esto es consecuencia de la desorganización del pueblo. El pueblo no está organizado y no está consciente. Vive terriblemente engañado, terriblemente manipulado. Las elecciones no las gana el mejor. Las elecciones las gana el que tiene más dinero y más apoyo. Definitivamente. Así es de que el pueblo prácticamente no participa en nuestra tan cacareada democracia. El día en que el pueblo se organice, se concientice y pueda exigir sus derechos realmente sin demagogia, se van a acabar los dictadores. ¿No han pensado formar un partido político? Sí, sí hemos pensado, ¿cómo no? Pero esa es otra cosa. En México es prácticamente imposible fundar un nuevo partido político. Los que están consideran que ya son todos los que están y ya están todos los que son. Y aspirar a un nuevo partido político es todo un calvario que finalmente no conduce a nada. No es fácil formar un partido político. Eso nos daría una pista para entender a Morena. ¿Cómo es que Morena desde el 2013 consigue un registro político tan fácilmente? ¿Qué fuerzas lo apoyaron? ¿Qué fuerzas le abrieron paso? Ustedes están en los medios, los conocen mucho mejor que nosotros. ¿Por qué no se dieron todos estos ataques que ahora recibe López Obrador cuando estaba en campaña? ¿Quién detuvo a los poderes fácticos de este país para abrirle paso a López Obrador y que entrara a la presidencia de la República? ¿Quiénes? Nada más, ahí está un libro, el libro del Rey del Cash. Ese del Rey del Cash lo escriben personas que sabían quién era López Obrador desde antes de la campaña
¿Y por qué no apareció antes de la campaña o durante la campaña el libro? Y ahora persiguen a él, a la autora del... Ahora aparece, pero eso podía haber aparecido mucho antes. Entonces, debe llegar un tiempo en que la sociedad asuma el poder, no los líderes, no los partidos políticos. sí, el pueblo organizado. Eso ha sucedido en varias etapas de la historia de la humanidad. No será ninguna novedad. Finalmente llega el momento en donde el pueblo trabajador se harta y decide tomar en sus manos el destino. Esto sucedió en Francia. Así es. 1700 y tantos. Empezaron a surgir personalidades que venían desde abajo. Juan Jacob Rousseau, Voltaire, Diderot, parecían como extraños y sin embargo eran ya parte de un proceso nacional y yo creo que mundial que se estaba dando en el mundo. Ahora tenemos también cambios drásticos que están anunciando un nuevo mundo. Ahora en Estados Unidos, que fue el gran modelo, la nueva sociedad, ejemplo del mundo entero, está sumida en graves problemas. Nada más 100,000 muertos por sobredosis de fentanilo es una tragedia nacional para cualquier país y también para Estados Unidos. Todos sabemos que los famosos downtown de las capitales de los estados, Los Ángeles, San Francisco, bueno, San Francisco no es capital, pero tampoco Los Ángeles, pero las grandes ciudades de los estados sí, están llenas de personas que no tienen vivienda. Dallas, Portland, Oregon, Seattle. ¿Qué está pasando? Y ese era el gran modelo, el American Way of Life, al que mucha gente admiró y sigue admirando. La economía se derrumba. Hay una crisis mundial muy fuerte. Y pues, eso está cambiando el mundo. El mundo está cambiando indudablemente. Sí, sin duda alguna. Yo recordaba también así lugares como Polonia, en donde también llega un líder apoyado por las masas. En fin, hay muchos cambios que yo creo que en México no tarda, porque los partidos políticos han perdido credibilidad y las organizaciones, ahí están las manifestaciones como en la Ciudad de México, cada vez son más fuertes. Muchas gracias, ingeniero. Pues muchas gracias a ustedes. Interesante charla y el libro se ve que está muy bueno. Muchas gracias, ha sido una conversación muy agradable, les agradezco la oportunidad y pues quedamos a sus órdenes. Termina el libro, la última parte que se me hace muy interesante. La democracia mexicana está en grave riesgo, así lo prueban los hechos, aquí brevemente narrados. Coincido con esto, la democracia está en crisis y a punto de desaparecer en nuestro país. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Daniela. Los invitamos a que nos acompañen en la inauguración de nuestras espartaquiadas, si pueden, Tecomatlán, el día 6 de mayo, sábado, en Puebla, a las 4 de la tarde. Es al sur de Puebla, del estado, rumbo a Guerrero. Todavía le falta como 1 o 2 horas para llegar al estado de Guerrero. Es la Baja Mixteca Poblana, Tecomatlán. Un pobladito de la Mixteca de ensueño. Y no lo digo porque esté en ruinas, no. Lo digo por todo lo que se ha construido bajo el gobierno antorchista de Tecomatlán. Bueno. Muy bien. Vamos a esperar el surgimiento de Antorcha, que está por allá esperando que se vaya el dictador para seguramente resurgir. Nosotros no hemos dejado de surgir. Estamos trabajando, estamos haciendo todo lo que podemos y todo lo que le conviene a nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Omar Carrión Abuz. Y nos despedimos. Vámonos, Nos vamos, nos acabó otro programa más de Zona 2. Recuerde, todos los miércoles 8 de la noche, aquí en plataformas digitales, Zona 2, José Luis y Daniela. Los movimientos sociales en todos los países han sido fundamentales en los cambios. Y eso tarde o temprano, el pueblo toma en sus manos el poder, tarde o temprano. Y a veces es más temprano que tarde. Gracias.